Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta perla de la palabra. Buen provecho. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Hoy vamos a compartir el tema de ver o entrar al reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si notamos en estos tres versículos, hay dos cosas diferentes. La primera es ver el reino de Dios y la segunda es entrar al reino de Dios. Y para la primera, que es ver el reino de Dios, lo que se requiere es nacer de nuevo. Mientras que para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Eso quiere decir que entrar y ver, así como entrar y ver es diferente, nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu son diferentes. ¿A qué se refiere cada una de las cosas? Ver el reino de Dios se refiere a ser creyente, a ser salvo. Recordemos que Jesús dice: yo soy la puerta, nadie entra al redil sino por la puerta. Esa es una primera cosa. Ahora, Jesús también dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino a través de mí. Y quiere decir que Jesús no solo es la puerta a la salvación, sino que también es un camino que hay que transitarlo en la verdad para llegar a la vida. A entrar al reino de Dios es vivir en la plenitud de la vida de Cristo, pero eso implica no más allá de ser salvo. La palabra de Dios nos enseña dos situaciones diferentes en cuanto al creyente: ser salvo y ser discípulo. Ser salvo es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, ser perdonado de nuestros pecados y tener vida eterna. Pero ser discípulo es aprender a vivir la vida eterna. Jesús dijo en Mateo 28, versículos 19 y 20, que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Entonces, necesitamos ir más allá de ser salvos, más allá de la evangelización, hacia el discipulado. Y también en Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Puede ser que vea el reino de los cielos, que sea salvo, pero no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Es cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, vivir conforme a los mandamientos de la palabra. En Salmo 119, 105, la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por el otro lado, Romanos capítulo 8 nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos guía a los hijos de Dios. La palabra es nuestro modelo general, y el Espíritu Santo nos enseña a aplicar esos principios generales a nuestra situación específica de vida. Por el otro lado, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? En Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 34, la palabra de Dios dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo corazón, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, de amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Si se dan cuenta, el Señor Jesús le estaba diciendo a este fariseo cuál era la voluntad de Dios. El fariseo la reconoce, y al reconocerla, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos de ver y de entrar al reino de Dios. Entonces, entrar al reino de Dios es cumplir sus mandamientos. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1, y vimos que los dos principales mandamientos, antes de ver 1 Corintios 13, los dos principales mandamientos de Dios son amarle a Él con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13, el Señor nos habla de que el elemento fundamental del reino de Dios es el amor. Que yo puedo tener todos los dones espirituales más sofisticados, si lo queremos ver de esa manera, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar todo mi dinero a buenas obras a los pobres, pero si no tengo amor, nada me sirve. Es más, podría ser martirizado por causa del evangelio, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces el vivir, el entrar al reino de Dios es vivir en amor al Señor, que es obedecer sus mandamientos de acuerdo a lo que nos enseña Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, y el amar al prójimo, que es hacer por el prójimo lo que nosotros quisiéramos que hicieran por cada uno de nosotros. Y derivado del amor también, pues es el perdón. Sin el perdón no podemos vivir en el amor. Y sin el perdón no podemos entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, el Señor no nos perdonará a nosotros. Y si no somos perdonados, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces necesitamos vivir en el amor y en el perdón de una manera constante. El amor y el perdón realmente es como que si fuera una moneda que tiene dos caras. El amor es una y el perdón es la otra. No puede haber perdón sin amor y no puede haber amor sin perdón. Van entrelazados. De tal manera que para entrar al reino de Dios y disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios, porque eso es el reino, entrar al reino de Dios es vivir la vida del reino, y vivir la vida del reino no solamente es vivir en la obediencia a los principios del reino, sino también disfrutar de la calidad de vida del reino, y la calidad de vida del reino es el cumplimiento de todas las promesas del Señor para nuestras vidas, de todas las bendiciones, etcétera. Así que para entrar al reino de Dios necesito hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos y no hacerle ningún daño al prójimo. Así que derivado de ello, entonces el fruto de entrar en el reino de Dios, en primer lugar, va a ser que nuestro carácter va a ser transformado en el carácter de Cristo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por el otro lado, nuestra vida va a manifestar cada vez más constantemente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Aparte de ello, vamos a crecer en la santidad, que es estar apartados del mundo para estar cercanos al Señor, consagrados a su servicio y en victoria permanente sobre el pecado. Así que, y todo ello va a implicar una transformación de nuestra calidad de vida, de tal manera que nuestra calidad de vida sea lo que la palabra de Dios dice que Él tiene para nosotros, sus planes de bien y no de mal,
para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11, llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, Proverbios 4:18, aparte de ello, vivir una vida abundante, Juan 10:10, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que nuestra vida sea prosperada en todas las cosas y tengamos salud de la manera que prospera nuestra alma, es decir, de la manera que nuestra alma está siendo transformada para vivir en la voluntad de Dios. Recordemos que para entrar al reino de Dios significa vivir en la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros, pero entrar al reino de Dios significa hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos y amar al prójimo, haciendo por el prójimo lo que nosotros quisiéramos que hicieran por cada uno de nosotros, y entonces vamos a vivir esa plenitud de vida. Vale la pena ir más allá de solamente ser salvo, miembro de una iglesia, para buscar el reino de Dios y su justicia, viviendo el reino de Dios y su justicia acá en la tierra, para que entremos en la plenitud de la vida del reino aquí en la tierra también, porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Recordemos, no es lo mismo nacer de nuevo y ver el reino de Dios que nacer del agua y del Espíritu y entrar en el reino de Dios. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga abundantemente, que tengan una linda tarde, y les recuerdo que más tarde y más adelante tendremos otra perla de la palabra para seguir edificándonos y fortaleciéndonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo, gracias por conectarse.